parece increíble que ya haya llegado este último día y queremos hacer parte del cierre del Congreso con esta mesa polifónica, con esta segunda mesa polifónica que hemos organizado. Y así como la primera la dedicamos a analizar, a reflexionar sobre los desafíos que teníamos como sociedad, los desafíos en migraciones, ecosociales, desde el feminismo, con lo digital y desde el abandono y las desigualdades sociales y educativas, esta queríamos centrarnos en otro tipo de desafíos que tenemos, que son los desafíos que en gran medida han estado surgiendo en las distintas mesas, en las distintas sesiones, y que es lo que nos tiene aquí a todos juntas y juntos, que son los desafíos para la investigación sociocultural. Hemos invitado a estos que ahora os los presento, a estas personas con gran trayectoria que la mayoría conocéis, porque son personas que han tenido un papel importante en la psicología y en los estudios, no en psicología solamente, en los estudios socioculturales de nuestro país. Y queríamos tener un espacio distendido de diálogo en el cual poder reflexionar sobre cuáles son los desafíos que tenemos, no solo los que estamos aquí, sino luego poder abrirlo a todos los desafíos que tenemos para las personas que estudiamos objetos de estudio muy diversos, pero sí con una aproximación sociocultural y con las metodologías y epistemologías que ello implica. Hemos organizado esta mesa polifónica y aquí hay muchas voces, pero polifónica también quiere decir que lo trasladaremos al otro lado y que queremos todas las voces que quieran participar en este debate, en esta reflexión. Dedicaremos una primera ronda de ese pedido donde nos hagan un breve resumen. Seré muy estricta con los tiempos, les pediré que se limiten. No sé por qué te miro a ti, casualidad. Donde les pediré que en 8 minutos puedan resumir su trayectoria intelectual, académica, pero sobre todo no tanto contarnos lo que han hecho, sino cuáles han sido sus vínculos, sus diálogos, sus acercamientos y alejamientos con los estudios socioculturales, con las aproximaciones socioculturales a sus objetos de estudio. Son personas que siempre han estudiado y han investigado en distintos campos, más o menos diversos, y nos interesaba saber cómo ha sido su trayectoria desde ese punto de vista. Eso es a lo que vamos a dedicar la primera ronda. Luego haremos una segunda ronda donde les hemos pedido que identifiquen, igual que habíamos hecho en la primera mesa polifónica, en este caso que identifiquen cuáles son los principales desafíos, retos que identifican para las aproximaciones socioculturales, que nos ayuden a diseñar un poco la hoja de ruta de por dónde deberíamos seguir evolucionando en las personas que estudiamos nuestros objetos de estudio desde una aproximación sociocultural. Pueden ser, les hemos dicho, desafíos de tipo metodológicos, de tipo de reflexión epistemológica, ética, de objetos de estudio o campos de conocimiento en los que deberíamos ir profundizando. Ahí les hemos dado libertad. Una vez que hagan una primera presentación, daremos un margen para que entre ellos puedan debatir, matizar, cuestionar entre ellos, y luego intentaremos la última media hora, por lo menos, dar espacio a que el resto pueda añadir, participar o incluso presentar sus propios puntos de vista sobre estas cuestiones. Este es el plan que tenemos para las próximas 2 horas. No serán 2 horas ya, porque estamos empezando un poquito más tarde, pero bueno, para el próximo rato hasta el café. Si os parece, os lo presento y empezamos. La primera persona que nos acompaña, y aprovechamos para darles las gracias a los 5, su generosidad para participar aquí desde el primer momento en el que les planteamos esta invitación, es Pilar Lacaza. Ahora ya se presentará, pero es profesora emérita de la Universidad de Alcalá e investigadora en la UNIR. Manuel de la Mata Benítez es profesor en la Universidad de Sevilla. Cintia Rodríguez en la Universidad Autónoma de Madrid, luego ellos contarán en qué áreas. César Coll, profesor emérito de la Universidad de Barcelona, y Elena Martín, profesora catedráticos, no lo he dicho, pero bueno, de la Universidad Autónoma de Madrid. Pilar, si te parece, empezamos con tus 8 minutos para que nos cuentes tu vida. Bueno, mirad, el primer debate que hemos tenido ayer era que yo no sé hablar sin imágenes. Entonces me metes que yo solo sé hablar con imágenes, porque pienso con imágenes. Entonces, ¿está ya? Bueno, entonces a mí me costaba mucho hacer esta presentación, porque no sabía qué decir de mí. Y entonces se me ocurrió, se me ocurrió la idea de hacer una espiral y mostraros mi vida a través de una espiral. Porque empieza en un punto, pero luego yo quiero que sea una vida abierta, ¿no? Y todas las imágenes son una espiral.
Entonces, como yo no creo que yo haya sido nada sin los demás, y además creo y pienso, me gustaría pensar desde un yo dividido, desde un yo distribuido, que es lo primero que tengo en la cabeza, ¿no? Pues cogí esta idea de Brunner y vi que las personas no somos nadie sin el diálogo. Cogí una idea que nos había mandado Mariana, que era la autobiografía de Brunner, y me encantó. Y entonces esta idea es la idea de Brunner, de que mi vida no sería nada sin el diálogo. Entonces, aquí tenéis la espiral y puse los libros, pasa por fin, los libros que habían influido más en mi vida. Algunos ni siquiera existen ya, porque los he tenido que sacar de mi biblioteca y hacerles una foto el otro día. Entonces, mirad, yo soy filósofa y por eso aquí os he puesto, bueno, ahora ya no sé ni lo que soy. Allí veis, tenéis unas esculturas, o sea, un poco decaídas, pero cuando pensé quién me había influido desde la filosofía, a mí me había influido Wittgenstein. Wittgenstein y su obra Los juegos del lenguaje. Y yo creo que el lenguaje es lo más potente que tenemos. Y el lenguaje es lo que a mí me ha hecho pensar, y toda la vida sigo pensando, que el lenguaje es el instrumento más potente. Y cuando ahora hablo con el ChatGPT, sigo viendo cómo el ChatGPT no me entiende si yo no uso un contexto concreto, que es la situación de hablarle, no sé, como con cariño. Le digo, hola, ¿qué tal estás? Muchas gracias. O sea, y entonces es como divertido, pero es un juego de lenguaje, porque no es Wikipedia ni nada, ni Google. Bueno, pues este era Wittgenstein, ¿no? A continuación era la equilibración. Aquí, bueno, yo he tenido un contacto muy estrecho con Elena y con César, aunque ellos quizá no lo sepan. Ellos condicionaron mis decisiones vitales. César me ayudó muchísimo a decidir mi tema de tesis, que era la equilibración. Y recuerdo la mesa del café donde me dijiste, no te acordarás, pero bueno. ¿Ves? Este es el libro que ya siquiera había perdido, porque yo he regalado todos mis libros a la universidad y los pocos que tengo en casa los voy a regalar igual, porque solo leo en digital. Y entonces pues le tengo mucho cariño y como veis estaba todo mojado y todo. Bueno, luego Elena es la que me dijo, yo si me fuera a algún sitio me iría con Rogoff por el vínculo y la metodología. Y entonces pues me fui con Rogoff y estuve un año con Bárbara Rogoff y traduje ese libro. Entonces con Bárbara tuve una relación de amor y odio, porque Bárbara siempre me decía, tú solo piensas desde el lenguaje, y yo creo que pensaba desde Brunner. Y entonces Brunner era una mezcla, ¿no? La narrativa, el significado y el lenguaje. Y luego ya mi vida dio un gran cambio, porque vi a Jenkins en un congreso, y iba con sus tirantes, bueno, era un hombre súper peculiar. Y le dije a Ruth, la persona que trabajaba conmigo, Ruth, vete con este hombre, de verdad, tienes que irte con este. A mí me impactó porque hablaba de Bakhtin. Y entonces dijo, yo no, con él no voy porque es muy feo. Digo que no. Digo, vale, me voy yo. Total, que le escribí a Jenkins y empecé con una relación muy estrecha con Jenkins. Entonces, bueno, ahora ya la tengo un poco olvidada porque mi mente ha cambiado otra vez. Y entonces, después de estar con Jenkins, que yo creo que Jenkins tiene mucho que ver con lo sociocultural, aunque él no lo quiera reconocer, porque él habla de la cultura participativa. Jenkins es lingüista y es de quien he cogido la idea del yo distribuido. Creo en el yo distribuido, sinceramente. Y luego ya, lo último, hay otro libro que me ha impactado mucho, que es Cultural Analytics de Manovich. Manovich es un matemático. Pero ¿cómo concierta conmigo? Porque Manovich da muchísima importancia a la estética. Entonces él hace gráficos estéticos y la cultura se une a una interpretación desde el número, que también es algo que hacía Piaget. No interpretaba desde el número, pero para Piaget era muy potente el número, el pensamiento matemático. Solo tengo ya las transparencias, esta era la más potente. Entonces, claro, aquí he querido buscar cuáles eran los problemas que a mí me habían preocupado y por dónde iría. Entonces era el desarrollo, las comunidades, los discursos con Bárbara Rogoff y la narrativa con Jenkins. Entonces Jenkins habla del concepto transmedia y la narrativa, bueno, también ahí está Vygotsky, están ya los sociólogos, y yo me he ido mucho más hacia la sociología y hacia la lingüística, ¿no? Y de hecho estoy en un departamento en Alcalá, o estaba,
y estoy todavía de lengua. Y luego, ya lo último, que el reto es los procesos culturales analizados desde datos computacionales. Pero creo que la computación y la inteligencia artificial hoy tienen un problema grandísimo, y es que no tienen significado. O sea, no lo dan. Y la última transparencia, que bueno, es otra vez, ¿cuáles eran los temas y problemas que a mí me han preocupado? Bueno, el primero, la reflexividad, la toma de conciencia y las visiones alternativas. Tú no puedes ser un yo si no tienes las visiones alternativas. Aquí a mí me impactaba Rogoff, que una vez puso unas imágenes y era una tribu que caminaba por el desierto, y para mí, claro, pues no era desarrollo eso, pero para ella era desarrollo, porque ella no valora que una cultura tenga un progreso mayor que la otra. Y entonces mi problema es ¿qué es el progreso? Si es que buscamos el progreso, ¿qué es el cambio? También creo en el cambio desde el conflicto, totalmente, como Heráclito. Yo leía a Heráclito desde muy joven, y recuerdo cuando estaba leyendo a Heráclito a las 5 de la mañana ahí con mis 3 hijos pequeños, y decía, pero yo estoy loca, ¿o qué? Y entonces luego también me influyó mucho Hegel, y sobre todo creo que me influyó mucho la cultura marxista. Y sigo pensando en que lo que cambia los instrumentos son, lo que cambia la mente son los instrumentos. Y bueno, no sé si ya no tenía otra transparencia. Lo que sí quería decir es que los instrumentos nos cambian, y yo creo que tenemos que ir más allá del instrumento que nos permita supervivir. Tenemos que buscar el instrumento que nos permita salir más allá. Es decir, cuando el otro día hablaba de Internet, yo querría estar en una naturaleza con Internet, con una pantalla. Pero luego dije, no, yo quiero una pantalla que me abra al mundo de Internet. Y bueno, pues está en mi vida, chicos. Pero lo siento. Muchísimas gracias, Pilar. Te has súper ajustado al tiempo. Ya te lo dije. Sí. Ayer tuvimos una cena, ¿verdad?, de pensar sobre esto. Muchísimas gracias, Pilar, por compartir tu vida con nosotros. Manuel de la Mata, cuando quieras. Bueno, ¿ahora qué hago yo después de Pilar y su presentación? No sé cómo nos lo ha puesto muy difícil. Bueno, muchas gracias Mariana, muchas gracias Ana, muchas gracias a toda la organización por este maravilloso congreso y por cuidarnos. Bueno, Irina también la veo, no conozco a todas las personas que han participado por el congreso, que ha sido está funcionando magníficamente, y por cuidarnos también como nos estáis cuidando. Gracias. Bueno, yo creo que voy a tener que adoptar otro estilo, porque no soy capaz de seguir el de Pilar. A ver, yo empecé a estudiar psicología en el año 1979 en un contexto en que felizmente superado en la universidad y en general, pero especialmente en la universidad. Creo que estaba en cuarto cuando conocí en una asignatura que sigue existiendo, se llamaba Psicología del Pensamiento y del Lenguaje, a Juan Daniel Ramírez, que ha sido, y lo sigo considerando, mi maestro durante todo este tiempo, hasta ahora. Y a partir de ahí empecé a conocer a Vygotsky, a Luria. Él nos hablaba mucho también de Luria. Y bueno, pues la teoría sociocultural me cautivó. Yo creo que en gran medida también, Pilar lo ha mencionado, por razones ideológicas, no solamente estrictamente psicológicas, digamos. Y a partir de ahí pues empecé la trayectoria. Nosotros empezamos como grupo, primero Juan Daniel y yo, luego se incorporaron muy pronto pues otras compañeras y compañeros que todavía estamos en esta línea, pues Mercedes Cubero, José Antonio Sánchez y Andrés Santamaría. Luego llegó María Marcos, que está por aquí, María Jesús Cala, y luego fueron llegando, en fin, distintas generaciones. Nosotros cuando empezamos como grupo, empezamos en relación con algo que existía entonces, que era lo que se llamaba el programa de educación de adultos en Andalucía. Estoy hablando del año 80, o sea, de la prehistoria, para la gente que estáis por ahí. Y
yo digo que nosotros en el grupo y bueno, y toda la trayectoria hemos sido muy vigotskianos, pero también muy lurianos, porque nos planteamos algo así como una especie de réplica muy modesta y a muy pequeña escala del gran proyecto de Luria, cuando bueno, se fue a lo que era entonces la Asia Central Soviética a ver si los cambios en las condiciones de vida que se habían producido en relación con la Revolución Soviética habían transformado la mente también de las personas. Y muy modestamente, con muy pocos, en fin, medios, ya no recuerdo ni la marca del coche que tenía Juan Daniel, que nos llevaba por pueblos de la provincia de Sevilla, pues íbamos pues dando charlas y a partir de ahí empezamos a investigar en centros de alfabetización, de educación de personas adultas, en qué medida pues lo que estaba pasando allí no era solamente aprender a leer y escribir, no era algo solamente que tenía que ver con una adquisición de destrezas instrumentales, sino que se estaban produciendo cambios mentales. Primero con una metodología pues bastante clásica, por decirlo así. Recuerdo además que cuando hablábamos con maestras y maestros y llamábamos sujetos a la gente y nos miraban, que claro, después aprendimos que eran alumnas y alumnos, pero en fin, veníamos todavía con nuestro sesgo, pues no lo sé cómo llamarlo, experimental tal vez. Y a partir de ahí fuimos ampliando también los temas, fuimos ampliando y empezamos a estudiar discurso, empezamos a tratar de estudiar prácticas culturales, sobre todo inicialmente en el ámbito educativo. Bueno, y a partir de ahí también el grupo se fue diversificando con la incorporación de nuevas personas, con la incorporación de nuevos temas y finalmente terminamos, bueno, por una parte de nuestro grupo en la Universidad de Sevilla y otra parte en la Universidad Pablo de Olavide. Ahora mismo nuestro nombre inicialmente era Laboratorio de Actividad Humana, seguimos llamándonos así el grupo de la Universidad de Sevilla y existe también el grupo de estudios de Cultura y Cognición en la Universidad Pablo de Olavide. Ya digo que nuestro grupo tiene además una trayectoria, yo creo que lo que nos ha definido no tanto ha sido los temas concretos, sino la perspectiva teórica metodológica, porque se han ido incorporando nuevos temas pues que han tenido que ver con género, que han tenido que ver con argumentación, que han tenido que ver con memoria, que ha sido mi tema principal durante este tiempo. Últimamente también temas relacionados con incluso con psicología clínica y bueno, y hemos pasado pero el marco teórico siempre ha estado muy yo creo que muy definido. Inicialmente nuestro concepto definidor era la acción mediada por instrumentos semióticos y aplicamos esa concepción teórico-metodológica en diversos temas. Y a partir de principios del 2000, sobre todo, identidad, self, y en una línea pues muy similar a lo que decía Pilar, muy influidos también por Brunner. Y sobre todo, no lo he dicho todavía, hemos estado influidos y seguimos estándolo por James Wedge. Para nosotros es como nuestra vía de acceso o nuestra gran conexión con Vygotsky, digamos, a través de Wedge, en cierta medida podría decirlo así. Juan Daniel estuvo en los años 80 en San Diego, en California, en un momento que además coincidió que Wedge estaba con Michael Cole en el laboratorio Comparative Human Cognition. Ahí también conoció a Bakhtin y nos lo trajo al grupo. Y hemos seguido en esa trayectoria desde entonces. Entonces, nuestros grandes referentes teóricos, yo diría que son tres, aunque quizá ahora Vygotsky, por supuesto, Luria, ahora no tanto, Wedge y Brunner, quizá más recientemente también, porque estamos dedicándonos sobre todo a estudios de narrativa e identidad en diversos campos. Otra persona que para mí ha sido muy influyente y que yo tengo incluso, en fin, no tenemos tiempo de contarlo, hasta una anécdota bakhtiniana con él, es Alberto Rosa, que es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Él se ha dedicado sobre todo a la historia de la psicología y es una persona a la que, además de mucho respeto, pues ha tenido en mi trayectoria personal pues mucha influencia. Y claro, toda la gente que he conocido a través de Alberto, de la Autónoma, etcétera, etcétera, la Universidad de Barcelona, etcétera, etcétera. Luego, por otra parte, también yo he sido
miembro del comité ejecutivo de la ISCAR. No sé cuánto tiempo me queda. Un minuto. En 2 periodos distintos. Por ello es importante, nosotros existían desde los años 80 2 sociedades científicas que tenían que ver con lo sociocultural. La ISCRAT, que se llamaba entonces, que era una sociedad muy centrada en el estudio de la teoría de la actividad, sobre todo componentes eran de países del centro de Europa, nórdicos y rusos, y surgió a partir de Pablo del Río, de Amelia Álvarez y de Infancia y Aprendizaje. Son otras 2 personas claves en la introducción de lo sociocultural en España, lo que se llamó Sociedad de Estudios Socioculturales, que empezaron a celebrarse congresos de manera paralela hasta que nos dimos cuenta que éramos la misma gente que íbamos a los congresos con 2 nombres diferentes. Y llegamos a la conclusión bastante obvia: ¿por qué no nos juntamos y hacemos una sola sociedad? Y eso, el primer congreso de esa nueva sociedad, la ISCAR, que es la que existe actualmente y que de la que aquí hablamos de la ISCAR Ibérica, se celebró en Sevilla en 2005. Y después se han ido celebrando en San Diego, en Roma, en Australia, en Canadá y el último en Brasil. Y el próximo parece que va a ser en Rotterdam. Y entonces, bueno, pues ahí también yo he tenido la posibilidad de participar en esa sociedad como miembro del comité ejecutivo. Bueno, esos 2 periodos, yo terminé en 2014. Y yo creo que la ISCAR o el ISCAR, que ahora ya la ISCAR, la sociedad la ISCAR, bueno, creo que es una sociedad bueno, que sobrevive y esperemos que pueda seguir sobreviviendo. Y por último, ya para terminar, yo creo que nuestra trayectoria, no solo la mía, sino la de todo el grupo en general, está en buena parte marcada porque surgimos en un departamento, en un área de psicología básica, no en psicología de la educación, y hemos estado rodeados de gente que no siempre nos miraba con simpatía, o por lo menos a nosotros sí, nuestro enfoque no tanto. Y bueno, algunos hemos optado por sobrevivir en ese ambiente, o intentar sobrevivir tratando de mantener una cierta relación, de eso hablaré después, con otros enfoques, no solamente con lo sociocultural. En ese sentido, nosotros no somos tan educativos, no sé cómo decirlo, como quizá otros grupos. Muchas gracias. Cintia Rodríguez, cuando quieras. Te aviso un minuto antes. Sí, vale. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, Iria. Muchas gracias, Ana. Realmente es un placer estar aquí, y más siendo estar en Cáceres, que es el lugar donde yo estudié el bachiller superior y COU antes de empezar a estudiar en la universidad, con lo cual, muy probablemente gracias a mi paso por Cáceres, yo ahora mismo estoy hablando aquí. Bien, yo, a diferencia de mis compañeros, en realidad he seguido una línea bastante monotemática. Lo que me fascinaba con 20 años sigue siendo lo mismo que me fascina hoy. En realidad, siempre me he dedicado a lo mismo. Y voy a contar un poco a qué me he dedicado. Cuando estábamos en la Complutense, teníamos un profesor que se llamaba José Luis de la Mata, y José Luis de la Mata nos habló de Piaget, algo de Vygotsky, y nos hizo que nos fascináramos por comprender los fenómenos desde su origen. Yo creo que nos inyectó en vena la idea de que para comprender algo tienes que comprender el desarrollo de ese algo desde el principio. Y muy probablemente gracias a José Luis de la Mata yo quise estudiar el desarrollo temprano para comprender el origen de los fenómenos, el origen del pensamiento y el origen de las cosas. Entonces, José Luis de la Mata también nos habló tanto de la Escuela de Ginebra que cuando terminé la carrera en la Complutense, pues a las 2 semanas me cogí mi mochila y, hablando un francés muy deficiente, me fui a Ginebra. Y tengo que decir que mi relación con Vygotsky realmente proviene de la Escuela de Ginebra, o sea, proviene de Piaget.
Esto es, quiero destacarlo porque en otros momentos de mi vida quizás haya sido más crítica con Piaget y mucho más vygotsquiana, y ahora creo que se han equilibrado mucho ambos autores. Entonces, cuento un poco con qué me encuentro en Ginebra. En la Ginebra de finales de los años 70, por supuesto, Piaget todavía vivía y el Piaget clásico era evidentemente enseñado en la facultad y muy potente en aquel instante. Pero también en los años 70 se desarrolla mucho una mirada mucho más funcionalista. Es el último Piaget, el Piaget de la equilibración del que ha hablado Pilar, y es un Piaget donde también las tesis de Inelder tienen, digamos, empiezan a ser escuchadas y consideradas y empieza a tener su propia trayectoria. Con lo cual, la Ginebra de los años 70 probablemente era muy diferente de la Ginebra de los años 60, que fue aquella con la que se encontró, por ejemplo, Juan del Val, para mencionar a alguien que ha sido tremendamente influyente en España y en América Latina como gran impulsor de las tesis del desarrollo, ¿no? Entonces, en aquel momento, en los años 70, por un lado está este Piaget que es mucho más funcionalista, mucho más dentro de las tesis de la equilibración, mucho más centrado en los procesos, mucho más centrado en el sujeto individual, que luego ha dado tantas alas y ha sido la base en gran medida de los sistemas dinámicos. Los sistemas dinámicos provienen en gran medida de esta parte de la obra de Piaget, que no es tan conocida como otras. Y también en aquella época los discípulos de Piaget estaban siendo muy críticos con él porque, digamos, en el Piaget de las grandes estructuras, de las operaciones del preoperatorio y de las operaciones formales, sus discípulos le achacan que no se ha interesado suficientemente por el sujeto en interacción con el objeto, y critican que en el fondo el objeto aparece poco y la acción también aparece poco, con lo cual ahí los alumnos y las alumnas en aquella época recibíamos al mismo tiempo al Piaget clásico y a una crítica que venía desde dentro, que era una crítica que nos marcó absolutamente a todos y a todas a quienes estábamos en ese momento en la Universidad de Ginebra. Entonces ya no podías ver solo al Piaget clásico, sino que también te encontrabas con la crítica, una crítica muy fundamentada a todo eso. Con lo cual yo aprendí que el objeto era doblemente importante para comprender al sujeto. Si yo hablo de acción del sujeto, tengo que entender de qué objeto se trata. Y esto pues, nos facilitó muchísimo la influencia del Groupe de Stratégie et Résolution de Problèmes. Y tengo que decir que César casi ni se acuerda, pero también participó en ese grupo, porque le he encontrado una publicación con Alex Blanchet, pero creo que es una parte de su biografía que ha olvidado. Luego quizás nos lo aclare. Con lo cual, bueno, con mi obsesión por el desarrollo temprano y con mi obsesión por el origen del pensamiento, tuve la enorme suerte de encontrarme ya desde el primer año a Christiane Moreau. Éramos compañeras de clase y ya desde el primer año ya empezamos a trabajar juntas. Conseguí que Christiane no hiciera una tesis sobre juego con niños de 5 años porque le dije, yo por ahí no voy, mi objetivo es el desarrollo temprano, y accedió, abandonó su proyecto de tesis con niños de 5 años y me quedan 2 minutos. Vale, fatal. Bien, entonces tengo que decir que mi aproximación a Vygotsky proviene de que también Vygotsky llegó en los años 70 a Ginebra y llegó de la mano de los psicólogos sociales, Anne-Élie Perret-Clermont, Edouard, Muñiz. Esta gente metió a Vygotsky en Ginebra a mediados de los 70, pero también se introdujo en Ginebra a través de la sección de Ciencias de la Educación, a través de mi querido maestro Jean-Paul Goncard. Con lo cual nos encontramos a la vez, con Moro y yo nos encontramos que teníamos al Piaget clásico, al sensoriomotor, que es absolutamente insoslayable, o sea, el Piaget del sensoriomotor es absolutamente contemporáneo, luego voy a decir por qué en los 5 minutos restantes. Nos encontramos con eso
con la crítica del Groupe de Estrategia y Resolución de Problèmes, que dicen, ojo, Piaget, no te estás ocupando suficientemente de la acción y del objeto en serio, y con Vygotsky. Entonces, lo que nos ocurría era que en las clases que ya dábamos, cuando ya nos contrataron y empezamos a trabajar como ayudantes en la Escuela de Ginebra, nuestros alumnos enseñábamos al Piaget clásico. Y a medida que íbamos enseñando el Piaget clásico y el Piaget del sensorio-motor, desde esa base, que es una base absolutamente neurálgica, desde ahí empezamos a introducir a Vygotsky en un lugar donde Vygotsky nunca se había introducido. Porque, por desgracia, Vygotsky hace una escisión que ha hecho mucho daño al desarrollo temprano y ha hecho mucho daño a la posibilidad de desarrollar un enfoque sociocultural desde el nacimiento, con su famosa división entre funciones psicológicas inferiores y superiores. Entonces, puedo resumir que todo el trabajo que he realizado, junto con el valiosísimo trabajo de mis alumnos y alumnas en la Universidad Autónoma de Madrid, que han venido de muchos lugares del mundo. Aquí hay 2 personas que forman parte de ese equipo. Todo nuestro trabajo ha consistido en introducir los sistemas semióticos no lingüísticos en el desarrollo temprano. Y por último, desde hace unos años ya nos hemos metido en la escuela infantil. Luego hablaré un poquito más de en qué consiste nuestro trabajo en la escuela infantil. Pero quiero destacar la idea de que mi conexión con Vygotsky proviene de Piaget y proviene de la necesidad de introducir elementos sociales, semióticos y de darle un giro al estatus del objeto en el desarrollo temprano. Y básicamente ese ha sido mi trayectoria desde toda la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Cintia. César Kolb, cuando quieras. Bueno, ante todo me vais a permitir que dedique al menos medio minuto de los 8 estrictos que sé que me tocan a expresar mi satisfacción, digamos, por estar aquí, por el Congreso, por cómo ha ido, por todas las aportaciones que he escuchado, por todas las ponencias y también expresar mi felicitación a los organizadores, a todo el equipo. Realmente lo habéis puesto muy difícil a quienes van a recoger el testigo para seguir haciendo, digamos, el próximo ISCAR. De verdad, ha sido un trabajo excelente. Los organizadores y los participantes, ha sido realmente un placer escuchar tanta gente de tantos orígenes diferentes, tantas orientaciones, tantas aproximaciones teóricas y metodológicas. Me alegra muchísimo que no seamos solo psicólogos y que no seamos solo los mismos otra vez, sino que esto se vaya ampliando. Ya me he comido más de medio minuto. Bueno, dicho esto, cuando yo pienso cómo me he aproximado, porque yo soy un parvenu a la aproximación sociocultural, un poco como Cintia, ¿verdad? Mi formación es piagetiana y ahora os contaré, digamos, un poco también parecido. En el 70-71, cuando yo era estudiante de la Universidad de Barcelona, se hizo honoris causa a Piaget en la Universidad de Barcelona. Y con motivo de ese acto vinieron Linelder, Barbel Linelder, para nosotros era Piaget, Jean Piaget, Saint-Clair, y a partir de ahí pues quedamos enamorados. Entonces, como ahora, los piagetianos, como ahora los socioculturales, éramos estricta minoría, es decir, era una asignatura 2, porque todo lo otro era psicología experimental, psicofisiología, entonces no neuropsicología, y bueno, ahí quedamos encantados y yo conseguí afortunadamente una beca y cogí mi maleta, no mochila, una beca me permitió coger una maleta y nos fuimos a Ginebra y allí me quedé 7 años, ¿verdad? Y empecé a trabajar, primero estudiante, luego me incorporé al equipo INELDER, participé en las estrategias al final, al Centro de Epistemología Genética, y bueno, obvio, digamos, los detalles, pero sí que me gustaría decir lo que me dejó aquello, ¿no? Y me dejó, yo diría, muchísimas cosas, muchas cosas, pero sobre todo 2 muy importantes. Una,
lo que supone trabajar en el marco de una teoría que es muy potente y que realmente te da una mirada que te permite identificar problemas, que no sea rígida, pero que realmente te abre el camino. Es decir, que no tienes la impresión de que los estímulos te controlan, sino que tú, digamos, que tú cuestionas, digamos, que no es tener soluciones, pero que tú cuestionas. Esa sensación de lo importante de tener marcos explicativos potentes que te permitan no ir al tuntún de la última ocurrencia, aunque sea científica, o de la última moda, para mí ha sido realmente muy importante. Es una idea que yo conservé y que me ha seguido, digamos, pesando. La segunda idea que me quedó y que me sigue quedando hoy es la imposibilidad de dar cualquier explicación en los temas que a mí me interesan que no tenga en cuenta los procesos internos y la dinámica interna del individuo. Dicho de otra manera, digamos, la importancia de considerar siempre las individualidades. A veces tengo la impresión, digamos, que desde el enfoque sociocultural queda muy claro, ahora luego diré por qué me acerqué a eso, digamos, queda muy claro el proceso de internalización, para resumir, y la importancia de la interacción y de fuera adentro, pero que nos olvidamos que lo de dentro, por una parte, digamos, tiene su propia dinámica también, y por otra parte no solamente dentro. O sea, no hay solamente un proceso de internalización, sino que también hay un proceso de externalización, y cómo desde las individualidades, se contribuye a la construcción de los marcos culturales. Eso me parece que es algo que de alguna manera yo noto que tenemos un poco también olvidado. Bueno, segundo incidente o segunda circunstancia que realmente a mí me ha transformado hoy en día, tal como lo veo en mi trayectoria, es el descubrimiento de la educación. Yo estaba en una Ginebra, muy bien las estrategias, muy bien el centro de epistemología, era una gozada, estaba muy tranquilo y muy feliz, pero se me ocurrió la idea de meterme a dar clase en la Universidad Obrera de Ginebra. O sea, en aquella época, para que los que no lo vivisteis, digamos, había clases que organizaba la Embajada Española en Suiza, pero que eran clases organizadas por el régimen. Estoy hablando del 70, 71, 72, y había una cosa que era una Universidad Obrera, que era el paralelo, donde se daba clase a los hijos de todos los emigrantes que quedan y a los propios migrantes que no sabían leer y escribir. Y ahí tuve mi primer contacto. Yo era maestro, yo había hecho magisterio al mismo tiempo que estudié en la universidad, y ahí empecé a dar clase a adultos, a niños de latín, de griego, de matemáticas, de geografía y de lo que fuera. Y eso me impactó profundamente, teóricamente, en el sentido de que empecé a darme cuenta que ese solo no me servía para eso, de que realmente no llegaba, de que ahí la clave estaba en la interacción, de que ahí lo inter era tan importante como lo intra, y ahí empecé a acercarme al marco, digamos, sociocultural. A partir de ahí ya las cosas se precipitaron, volví a España, me encargaron psicología de la educación de la PNL, que yo no me había interesado nunca por psicología de la educación, tuve que meterme en psicología de la educación, y ahí empezó el trabajo, digamos, un poco a partir de la idea original esta de la influencia educativa, el darnos cuenta nuestro grupo que constituimos entonces y que continúa hasta hoy, digamos, con otros componentes y bajo otro liderazgo, se llama Grupo de Investigación sobre Interacción e Influencia Educativa. Porque realmente lo que me impactó la idea esta de que lo importante para el desarrollo no solamente la dinámica interna, es decir, que uno tiene capacidad de aprendizaje, pero eso se ayuda, se potencia, se promueve. Junto con eso, la otra idea que capté enseguida, y ahora lo que entonces llamábamos, los sociólogos también, porque era influencia, la capacidad de la educación, o sea, la posibilidad de que la educación tenga una función, por así decirlo, de promoción de la igualdad, de ascensor social, como se decía en aquella época, pero también de reproducción social, y todo lo que es la vertiente esta y la importancia de la educación como no únicamente para promover el desarrollo, sino lo que tiene que ver desde el punto de vista de la creación de desigualdades o de la lucha contra las desigualdades, fue otro de los aspectos, digamos, que siempre me quedaron. Y el tercero y último es que claro, enseguida con el grupo nos metimos, digamos, a la idea de que no nos interesa solo hacer investigación,
nosotros estábamos empeñados en incidir sobre la realidad e intentar mejorar un poquito. Y allí pasó la creación de los servicios de orientación, nos implicamos a fondo en la creación de los primeros servicios de orientación en Cataluña, que eran municipales, todavía, digamos, no eran lo que luego han sido los EAPs o como se han ido llamando en diferentes lugares. Y a partir de ahí también me di cuenta de algo, y con esto acabo, digamos que la educación es algo mucho más allá de un objeto de investigación, es una práctica social. Y entonces eso me llevó, de verdad, a implicarme en procesos, digamos, de transformación educativa, no solo desde el ámbito de la investigación, sino desde el ámbito de la acción política. Digamos, porque entendí que cuando, o al menos pienso, que el día que sepamos todo de cómo aprendemos las personas, sería mejor tenemos el 5% resuelto del problema, porque la educación es una práctica social y como tal práctica social está sometida, digamos, a todas las tensiones y a todos los conflictos políticos y sociales que requieren una acción política. De ahí que me parece que siempre tengo presente en mi casa una frase que creo que es de, estoy seguro, es de Berliner, de 2002, que decía: no basta con hacer una buena investigación, good research. Además, es necesario hacer el bien con la educación. Pareció que es una frase que todos los investigadores deberíamos tener, digamos, muy claro. Hemos de hacer investigación rigurosa, hemos de hacer investigación buena, hemos de construir teorías sólidas, pero sobre todo, digamos, hemos de tener en cuenta que nuestro conocimiento no es un conocimiento, los que trabajamos en psicología de la educación, hablando de psicología de la educación, no es un conocimiento que nos tiene que servir para ayudar, actuando con quien sea, a transformar la mejora de la educación. Y yo diría que eso es lo que, en definitiva, me ha llevado a apropiarme de determinadas ideas y no otras de lo que es el marco sociocultural, y también a adoptar a veces una cierta actitud crítica delante de determinados postulados del enfoque sociocultural. Gracias. Muchas gracias, César. Muchas gracias, César. Mi querida Elena Martín, cuando quieras. Buenos días. Érase que se era una joven. Así podía empezar esta exposición. Pero bueno, voy a adoptar un enfoque un poquito más académico para señalar lo que son para mí los hitos, de los que yo he tomado conciencia, los hitos, los incidentes críticos, las experiencias claves de aprendizaje, todo eso de lo que hemos estado hablando en estos días, esos hitos que para mí explican cómo me he ido construyendo y reconstruyendo en relación a cómo entiendo y cómo me relaciono con el enfoque sociocultural. Yo colocaría el inicio de esta historia en tercero de carrera, cuando conocí a Juan del Val. Juan del Val era profesor mío de psicología evolutiva y me enseñó muchísimas cosas. Mi agradecimiento hacia él es enorme. ¿Qué aprendí? Pues entre otras cosas aprendí, creo que entendí bastante de Piaget. Y decir esto puede sonar soberbio, pero teniendo en cuenta lo complejo que es Piaget y habiendo personas aquí mucho más expertas, pero mi sensación es que sí, yo entendí bastante bien a Piaget. Pero además aprendí cómo se investiga en mi vida. He hecho tantas entrevistas clínicas y he transcrito tantos protocolos. No estuve haciendo investigación. Cuando llegó allí dijo, bueno, si alguien quiere hacer esta asignatura, pues hay 2 libros que tenéis que leer, la psicología. Pero si alguien quiere aprender, podéis bajar. Y bueno, allí hacemos investigación. Bajamos una serie de personas y allí nos quedamos. Pero yo aprendí otra cosa, de la cual no me siento tan orgullosa, pero que es evidente que la aprendí. Y era una actitud de orgullo y superioridad que llevábamos los del Val hacia los conductistas, experimentalistas, gente de mal vivir, filósofos sin rigor. Nosotros no habíamos por la facultad, como aquellas personas elegidas. Yo me encontraba entre las
4 elegidas que pasaron a ser denominadas las niñas de Delval. No voy a entrar en el nombre, podríamos hacer una exégesis de lo que eso significaba, pero éramos las niñas de Delval. Y esa etapa para mí fue una etapa llena de éxito, porque sí, porque lo fue. En tercer, cuarto, quinto yo hice la carrera, pero yo ya, bueno, ni me acuerdo de lo que estudié en el resto, estaba completamente orientada. Pero fue una etapa también en la que ya entré, lo traía un poquito, pero entré mucho más en ese nivel de perfeccionismo, de autoexigencia, de tener que seguir siendo los que estábamos en el top. Y eso es algo que me explica, pero que no es especialmente sano. Y Piaget era suficiente, yo encantada con Piaget. Y todo hubiera seguido así, si no llega a ser porque 6 años después, José María Maravall, que yo les decía ayer, es que nuestro discurso para muchos no va a significar nada, pero José María Maravall fue un ministro, el primer ministro socialista en el año 82, de Educación. Llamó a Álvaro Marchesi, que espero que este sí os suene, llamó a Álvaro Marchesi para que, como su director de Educación Especial. Y él a su vez me llamó a mí para que coordinara un equipo que evaluaba el programa de integración del año 85, lo de los niños y niñas con discapacidad fuera de la escuela y de pronto todos dentro de la escuela. Yo creo que el cambio social más relevante que hemos hecho. Y ahí empezó una historia completamente distinta y para mí fue un cambio esencial. ¿Cuál? Comprobar que una teoría puede armar y orientar una práctica, incluso una política educativa. Y a partir de aquel momento a eso me he dedicado. ¿Por qué? Porque Álvaro llegó y él sabía mucho de lenguaje, sabía mucho de sordos y estaba prohibido signar en España. Se ataban las manos a los niños. Y Álvaro tenía clarísimo lo que suponía la mediación semiótica y cambió completamente el enfoque por una teoría. Y yo creo que eso, si se experimenta y eres un poquito atento, te das cuenta de lo que implica. Además, esa fue una aproximación para mí muy importante a la política educativa. Además, entró César, ¿no? En aquel momento, y resumiendo muchísimo, si contara todo lo que... resumiendo muchísimo, lo que yo había visto ya claro, cobró otro nivel cuando un día teníamos que decidir cómo evaluábamos la integración y estábamos allí gente toda muy sabia, no os podéis imaginar. Yo miraba así, estaba el todo, y entonces dije, bueno, pues que hay que hacer un modelo. Y entonces Ángel Riviera, un genio, proponía, no, porque cogemos al niño y vemos si es hermano 1, hermano 2, su posición en la familia, el peso, no, una cosa, el sujeto. Entonces yo procesaba, no, yo creo que no, a mí me parece que va a haber que mirar el aula, pero bueno, además el aula está en un centro, tendríamos que mirar el centro. Total, que Álvaro, que es muy así, les dijo, no meteos en un despacho, ¿no? Como si fuera una cosa como el Papa, ¿no? Fumata blanca. Y en un momento salieron los dos con un único modelo, que en realidad era el de César, pero que Ángel aceptó graciosamente. Hicimos toda la... Y yo de pronto, te lo digo de verdad, dije, pero esto qué es, Dios mío. Yo no había entendido la parte del sujeto, digo, hostia, no, el centro, el aula, el contexto. Y, de hecho, cuando volví a la facultad, yo reorganicé la asignatura de Psicología de la Educación, porque además César dijo una de estas gracietas que dice que es, Elena, te corresponde la responsabilidad histórica de que la psicología de la educación en Madrid... Bueno, yo llegué allí, hay que hacer una psicología de la educación acorde. Y sí, llegué allí y efectivamente hice otra psicología de la educación, con un cierto choque, con perdón, no estaba todavía, con mis compañeros evolutivos. Que serían... No, he dicho no estaba, pero bueno.
que seguíamos allí con la cosa bien cristiana, y luego llegaba la educativa, y pero esto... entonces, ¿por qué? Para mí fue muy fácil llegar a la facultad, y creo que la llegada ilustra muy bien esta idea de la importancia de los actos de reconocimiento. Cuando yo llegué a la facultad, a diferencia de otra gente, a mí me recibieron estupendamente, porque era la persona que sabía de educación, había hecho una ley orgánica, pues me dejaban hacer todo, ¿no? Cuando hablamos esto de cómo la identidad se construye, yo creo que hay que entender que para mí eso fue muy sencillo, aunque también llegaba como una persona, entre comillas, rara porque yo había estado trabajando con pedagogos, con profes de a pie, o sea, no era una psicóloga tipo, ¿no? Lo más representativo de este extrañamiento que tenían hacia mí fue que una pope de la psicología, como es Rocío Fernández de Ballesteros, un día en una reunión con ese tono así taxativo y abrupto que tiene, ¿pero tú qué eres? Y yo no me extrañé de la pregunta, digo, no, ya sé lo que te pasa. Ya era otra cosa. Llegué a la facultad, montamos la asignatura de Psicología de la Educación, y mi última etapa, donde yo creo que ha enriquecido mi comprensión del marco, vuelve a ser en un trabajo con César estos últimos años. Con César y con muchísima gente de la que está aquí, en el proyecto de Personae, ¿no? en la pregunta de cómo conseguir prácticas educativas que consigan dar sentido y valor personal a lo que los alumnos y las alumnas aprenden, ¿no? En donde ya no es esta interacción pequeñita, que veis que es un tema que sale y sale, sino un contexto más amplio. Mi última característica de identidad es cuando me he tenido que poner en la otra posición, no en la de una persona que trabaja con gente súper potente, Juan del Val, Álvaro Marchesi, César, todos varones. Esto marca muchísimo mi historia, sino dirigiendo yo a otras personas. Y aprovecho para agradecer a Mariano y a María, como ejemplo de dos de las personas a las que he tenido la suerte de acompañar y sentir otros sentimientos. Ya no tenía nadie que estuviera por encima de mí y yo tenía que ser responsable, el vértigo que eso da, pero que también te hace crecer. Mi objetivo era intentar ver cómo el marco sociocultural a mí me sirve para explicarme reconstruyéndome y sobre todo construyéndome con otras personas. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias a los 5 por el ajuste estupendo al tiempo. Empezamos otra ronda más breve esta vez. Seguramente se retomarán muchas de las cosas que habéis estado diciendo antes. Si pudierais identificar los principales desafíos, retos que entendéis que tienen los estudios socioculturales, cada uno desde su ámbito de estudio, en la actualidad. Cuando quieras, Pilar. Bueno, la verdad que es para mí, o sea, es como una satisfacción personal tan grande escuchar a mis compañeros y a mis compañeras y a la audiencia. De verdad, gracias, porque es que es un privilegio. O sea, es un privilegio emocionante y agradezco muchísimo que se haya creado este espacio, ¿no? Porque es que yo me parece, cuando os veo tan jóvenes, cuando yo escuchaba a mi padre, yo decía, pero este hombre de qué está hablando, ¿no? Entonces, la verdad, pero es que me encanta, porque yo aprendía de él. Y bueno, no sé si os quedará algo. Bueno, ahora tenemos que hablaros de los retos y, bueno, esto supone como un gran cambio, ¿no? Y siento otra vez romper el encanto de la palabra, el encanto de la palabra de mis compañeros que rompen otra vez las imágenes, ¿no? Es como una dialéctica, pero bueno, así es la vida. Mirad, estos retos, claro, hay tantos retos que es muy difícil resumirlos. Y yo los escribí mientras escuchaba a mis compañeras de la mesa del primer día. Entonces tal vez, y esta mañana he buscado las imágenes, porque así me ha dado tiempo de reflexionar, ¿no? Y entonces veis, el primer reto que yo veo
es el reto de la globalización. No me gusta la palabra globalización, pero se me ocurrió la idea de globalización simétrica. O sea, a mí me gusta vivir en un mundo abierto, donde se pueda dialogar con cualquier cultura, pero con una cultura de la que yo aprenda, que no solo sean las culturas desfavorecidas, que también sean otras culturas. Yo quiero luchar contra el poder establecido. Y eso creo que la globalización tiene mucho que ver y sirviéndonos de los instrumentos. Pero me gustaría hablar de una globalización simétrica, donde no haya asimetrías ni entre los países, ni entre las personas, ni entre las capacidades, ni nada, ¿no? Este es un reto. Tengo 5, pero podría tener 40. Segunda, el reto desde la diversidad y el cambio, progreso y direcciones. O sea, yo aprendí de Piaget que el desarrollo supone un progreso, pero un progreso que Piaget marcaba hacia una línea, hacia la línea del pensamiento matemático. Eso no lo sé si es verdad o no. No sé si es verdad o no lo que nos diferencia de otras especies, pero es la línea que él marcaba. Creo que no estoy equivocada, no sé, pero en alguna medida. Yo ayer no le oí hablar de la narrativa. Cuando yo escuché la idea de la equilibración, él siempre habla de progreso a través de distintos estadios, ¿no? Y entonces aquí, claro, eso es un choque con Bárbara Robó, donde ella decía que no había progreso. O sea, sí que había progreso, pero no había. O sea, el progreso es diverso. Yo creo que cada persona tenemos que avanzar por caminos distintos. Y mi reto como investigadora, que lo vi hasta qué punto, cuando entro en un escenario, lo transformo y quiero marcar mi reto y que los participantes no tengan el reto. Esto me preocupa también mucho desde la dimensión política y me encanta escuchar a mis compañeros cómo han podido desde la política poder cambiar la sociedad, porque solo desde la investigación no la vamos a poder cambiar, aunque yo sería imposible entrar en un ministerio porque soy muy diversa y o sea, no podría dialogar con la otra gente, ¿no? Entonces, bueno, el tema es hacia dónde vamos. El tercer reto, para que no se me pase el tiempo, bueno, esta idea me ha encantado. Prácticas diversas controlando instrumentos. Las prácticas son enormemente diversas. Yo ahí he puesto a 2 mujeres, una niña que está tocando el piano y una deportista. Entonces, vivimos en un mundo de prácticas y las prácticas es lo que tenemos que estudiar. Yo creo que el concepto de práctica, comunidad de análisis, es enormemente potente y como investigadora me oriento mucho a analizar las prácticas y aquí vienen todos los retos de las metodologías. El otro reto, este también me ha encantado, la escuela. ¿Qué es para mí la escuela? ¿Qué escuela querría? Yo querría, y se lo digo a los políticos por si acaso no están de acuerdo, bueno, ellos ya no, pero a ver qué, bueno, me gustaría decírselo a un político, ¿no? Personas críticas y creativas. Lo que creo que desgraciadamente no ha sido la escuela. O sea, la escuela no, yo no he aprendido a ser crítica en la escuela, ni a ser creativa. Yo he aprendido a ser crítica leyendo a Marx, leyendo la filosofía. Pero mirad, os digo una cosa, ¿cómo hacerla llegar a la gente joven? Cuando yo que fui profesora de bachillerato 10 años, el día que me despedí de mis alumnos, les dije, mirad, me voy porque no tengo más que enseñaros aquí. Yo no podía seguir enseñándoles acá, porque no les importaba nada. Entonces me fui a la universidad, pedí un contrato, gané la mitad del sueldo, mi marido casi me mata. Y ya está. Y la última es el yo distribuido, pero eso sí que lo quería decir, con mucho afecto. O sea, es lo que yo quiero transmitir aquí a mis compañeros, a todos vosotros. O sea, yo creo que tiene que estar el afecto. Y yo iba a deciros que los socioculturales somos muy diversos, con metas muy diversas, pero que nos queremos enormemente. Y de verdad que muchísimas gracias. Muchas gracias, Pilar. Manuel, cuando quieras. Bueno, de nuevo me toca ser el que va después de Pilar y su discurso multimodal. Pero bueno,
A ver, yo aquí he estado pensando, claro, hay muchísimos retos, en mi opinión, a los que se enfrenta la teoría sociocultural, la perspectiva sociocultural. Yo me voy a centrar en dos que creo que tienen mucho que ver con lo que os decía antes de estar dentro de un departamento que se llama psicología experimental, estar rodeado de gente que estudia metodología, pero que en el fondo son una visión de la metodología muy basada en una epistemología conductista. Está también un área de psicobiología en la que la mayoría estudia pues la representación espacial en peces, no todos, pero... Y un área de psicología básica a la que yo pertenezco, en la que cada vez más pues estudian condicionamiento y qué ocurre en el cerebro de ratas cuando se orientan en un laberinto y cosas por el estilo. No todo el mundo, estoy simplificando un poco. Y nosotros, nuestro grupo, somos los raros. Hemos conseguido un cierto respeto, pero al fin y al cabo somos raros. Y estamos dentro de un área, o sea, dentro de un máster que se llama Estudio Avanzado en Cerebro y Conducta, en el que comparto con mi compañera Mercedes Cubero y mi compañero Andrés Santamaría una asignatura que se llama Cognición en Contexto, en la que hablamos de narrativa y tratamos de combatir, entre comillas, siempre, obviamente, con poco éxito, el reduccionismo biológico. Entonces, en ese sentido, para mí es un reto, pero yo, en cierta medida, bueno, me va a la marcha y he optado por seguir ahí, ¿no? Yo creo que es fundamental, en mi perspectiva, para la psicología sociocultural, mantener la relación, el diálogo hasta donde nos dejen, y al menos tener la referencia de otros enfoques psicológicos. Porque me parece que corremos un cierto riesgo de... somos minoría, obviamente, y no vamos a dejar de serlo, pero no podemos convertirnos en una minoría sectarizada. Creo que eso es, para mí, es fundamental. Ya digo que seguramente tiene mucho que ver con dónde estoy y cuál ha sido mi experiencia. A mí me parece fundamental. Me parece fundamental porque yo observo, especialmente en el ISCAR internacional, una cierta tendencia a concentrarse en temas, a concentrarse en enfoques que a mí me parece que no eran los que tenía, por ejemplo, Vygotsky. Ya sé que esto es muy... O sea, yo casi todo lo que hago ahora mismo es investigación cualitativa, casi todo. Pero me parece que a veces hacemos una simplificación de que todo lo que sea cuantitativo, experimental, es positivista. Y eso es un término... Yo le digo a la gente que está en nuestro grupo que se tiene que acostumbrar a oír que los llamen positivistas y que esto es hasta sano, ¿no? Porque tenemos que pasar por ahí. Pero creo que debemos evitar eso porque además, y en esta misma línea, yo creo que tenemos mucho que decir lo sociocultural en relación, por ejemplo, a la ola de reduccionismo biológico que nos rodea. Luria es un referente fundamental de la neuropsicología que muchas veces queda oculto, y obviamente Luria es Vygotsky, es psicología sociocultural, y nos permite decir, el cerebro también se moldea por la experiencia, de hecho se moldea por la experiencia sociocultural, la cultura moldea el cerebro. Eso me parece fundamental en estos tiempos, y yo creo que lo sociocultural debe intentar tener una voz clara en ese ámbito, hasta donde nos dejan, claro, no depende solo de nosotros. Bueno, no sé, ya queda un minuto. Entonces yo nos animo a esa tensión en la que, bueno, pues tenemos todas las de perder, pero yo creo que tenemos que mantener de no aislarnos, no ayudar a esa minorización de la perspectiva sociocultural, de, por ejemplo, tener un lugar dentro de la psicología cultural en la que no solamente hay teoría sociocultural, pero que es un campo, y en el conjunto de la psicología, y dentro de un ámbito que se está desarrollando, pues ya tiene más de una década, que a mí me parece muy interesante, la neurociencia cultural, que precisamente va en la línea, y yo creo que tenemos instrumentos conceptuales, metodológicos, para decir mucho. Si la mediación semiótica, el análisis de las prácticas culturales, yo creo que esos son elementos fundamentales de teoría muy potente que debemos defender.
Y bueno, y ya aprovecho para terminar, los nombré antes, pero ya que estamos hablando de historia de los socioculturales en España, yo quiero volver a citar y a reivindicar la figura de Pablo del Río y Amelia Álvarez. Ellos fundaron, ya sabéis, fueron los que pusieron en marcha la revista Infancia y Aprendizaje, la editorial. Ellos pusieron en marcha, ellos hicieron muchas, ellos encargaron traducciones de obras de Luria, de Vygotsky. Yo creo que han tenido un papel fundamental en la difusión de la teoría sociocultural, no solo en España, sino creo que también en América Latina. Ahí no soy capaz de decir, pero bueno, sí he visto. Yo tuve la suerte de tener en mi tribunal de tesis doctoral a Pablo del Río, a Alberto Rosa, y también a otra persona que no he nombrado, que quiero nombrar, que es Nacho Vila, Ignacio Vila, primero de la Universidad de Barcelona y luego de la Universidad de Girona, que también ha sido una persona fundamental en el desarrollo de la teoría sociocultural en nuestro país. Muchas gracias. Cintia, cuando quieras. Bien, es difícil identificar retos. Yo voy a ser sintética y me voy a referir a los retos que yo creo que son importantes en el ámbito en el que nos movemos en nuestro equipo de investigación. Se llama DETEDUCA, Desarrollo Temprano y Educación. Entonces, simplemente voy a referirme en los últimos años estamos desarrollando nuestra investigación dentro del aula de educación infantil, aula 01 y aula 1-2. El aula de bebés y el aula 1-2. Y nos estamos centrando en la comprensión del origen y primer desarrollo de las funciones ejecutivas. En el aula, interesándonos no solo por cómo los niños y las niñas desarrollan las funciones ejecutivas en contexto, con una materialidad que es cultural, organizada socialmente dentro del aula y gracias a la influencia de los maestros y de las maestras. Entonces, lo que estamos haciendo así es sacar un tema típico que se presta mucho, que está muy analizado en el ámbito de lo neuro, lo estamos comprendiendo en contexto y aprovecho para decir que claramente en el ámbito sociocultural se ha abandonado o no se ha, digamos, analizado con el suficiente énfasis el desarrollo temprano. Antes yo decía que Vygotsky hizo una escisión entre procesos psicológicos inferiores y superiores. Yo ya, cuando oigo esa división, me entra una especie de calambre. A veces cuando estoy muy enfadada me levanto y abandono la sala, y si no, pues me quedo con el calambre. ¿Cuál es la explicación de la división entre procesos inferiores y superiores? Pues probablemente una parte de la explicación es que Vygotsky muere en el año 34 y Piaget publica en el año 36 El nacimiento de la inteligencia. Y de ese desconocimiento del origen de la inteligencia ha marcado, creo, profundamente, digamos, el cierto desinterés en las tradiciones socioculturales por el bebé. Y esto quizás indirectamente ha hecho que el terreno de los innatistas se haya realmente explayado de una manera espectacular en el desarrollo temprano. Y hayamos también olvidado en el ámbito sociocultural que el lenguaje es un sistema semiótico esencial, era un sistema semiótico esencial, según Luria, para la autorregulación y para el pensamiento, pero no es el único sistema y no es el primero. Entonces, tenemos un enorme trabajo para entender cuáles son esos sistemas semióticos, como decía Manuel, en el origen de la construcción del psiquismo, y ahí nos vamos a encontrar de una manera espectacular, vamos a poder articular muy bien a Piaget y a Vygotsky. Quizás tendríamos que hablar de Piagotsky, que es un término que ahora en JPS, que se ha celebrado en Madrid, en el Ateneo, Sasha Bokal mencionaba como un término que a lo mejor habría que apropiarse. Entonces yo creo que en el ámbito sociocultural claramente hay un reto que tenemos que cubrir, y es, por favor, bajemos a la escuela hasta el ciclo 03,
Ha habido muchísimas presentaciones en esta conferencia, absolutamente apasionantes sobre la escuela primaria, incluso sobre infantil 3-6, pero yo creo que ha llegado el momento claramente de introducirse dentro de las aulas, desde el aula de bebés. Ahí ocurren procesos psicológicos muy importantes. Lo que ocurre ahí en modo alguno es inferior. Por favor, eliminen del vocabulario los procesos psicológicos inferiores que no ayudan a entender que las funciones ejecutivas se ponen en funcionamiento desde los 8-9 meses, y eso ya implica, desde el punto de vista neurológico, ámbito con el que claramente nos tenemos que conectar. No podemos vivir al margen de lo neurológico, porque tenemos que entenderlo desde la acción, desde la agencialidad del sujeto y desde, la comprensión de las situaciones culturales en las que los sujetos se desarrollan. No me queda nada, 20 segundos. Bien. Claro, y yo también quiero quizás decir simplemente una pincelada acerca de cómo situarnos frente a las, corrientes actuales. Ahora mismo tiene una pujanza enorme de las tesis del embodiment. ¿Cuál es el papel del cuerpo en la construcción del sujeto? Y es evidente que el cuerpo es esencial. De esto no hay ninguna duda. Hay evolutivos que hablaron muy bien del cuerpo, toda la escuela de Valón, etc. Pero ojo, porque es verdad que hay ciertas posiciones radicales del embodiment que son antisemióticas, que pretenden que todo está en el ongoing, todo está aquí fuera, y a la postre a mí me recuerdan ciertas tesis conductistas, pero conductistas, incluso yendo más allá del conductismo que conocemos todos. Entonces quizás ahí las aproximaciones socioculturales, no podemos negar el cuerpo porque es esencial, pero si adoptamos, si nos hermanamos con las tesis del embodiment, yo creo que tenemos que ser claramente desde las posturas epistemológicas del sujeto en construcción, de la existencia del sujeto. No se pueden negar las representaciones y, por supuesto, las mediaciones semióticas implican inferencias. Y eso yo creo que son claramente retos apasionantes que tenemos delante de nosotros en este instante. Bueno, yo plantear los desafíos en general me parece muy grande, y lo que yo voy a plantear son más bien mis preocupaciones en el momento actual, en el marco de lo que estamos trabajando, y también después de haber escuchado todo lo que he escuchado, digamos, estos 2 días. Porque la verdad es que estas preocupaciones, quizá, que voy a decir, ya estaban, pero las reconstruyo con todo, digamos, lo que he podido escuchar aquí, ¿verdad? Solamente mencionaré dos preocupaciones, retos, desafíos para mí y para los que trabajamos en esta línea, espero, y 2 metodológicos también muy breves, que creo que además enlazan, no sé de qué manera muy bien, eso cada uno que lo decida por su parte, con cosas que se han dicho y que se han presentado en este congreso. El primer reto, yo diría, si tuviera que decir 3 palabras, 3 conceptos, 3 términos que han salido, si hiciéramos una nube de aquellas de tal, serían sin lugar a dudas sentido, eso, en fin, experiencias subjetivas e identidad, ¿de acuerdo? Digamos, han sido 3, ahora al mismo tiempo tengo el convencimiento de que han sido 3 términos que cada uno de nosotros lo hemos utilizado de una manera diferente sin que lo hayamos explicitado, que es lo más... Entonces yo creo que a mí es una preocupación, es un reto, porque creo que es una tríada de conceptos fundamental, pero justamente porque es una tríada de conceptos fundamental deberíamos hacer un esfuerzo para cuando los utilizamos decir de qué estamos hablando y precisarlo, porque si no corremos el peligro, digamos, de no solamente de generar confusión, sino de quemar conceptos que estoy convencido de que son sumamente importantes para comprender algo que también yo creo nos interesa a todos, que es las subjetividades. ¿Cómo se construyen las subjetividades? Me parece que es algo que nos interesa a todos y que yo entiendo que estos 3 conceptos están ahí. Lo dejo aquí. El segundo reto, que a mí también me parece, que yo me lo planteo mucho, es que
tenemos bastante, o al menos yo creo que tengo una visión bastante no diré correcta, pero que me satisface bastante de la relación inter-intra, entendiendo lo inter como la interacción, la influencia educativa, digamos, de entre dos, del grupo, pero se me hace enormemente más difícil incluir ahí los marcos, por una parte institucionales y por otra parte los marcos culturales. Cuando pongo todo esto junto, lo inter, lo intra, lo institucional y lo cultural más amplio, y además le doy la visión histórica, creo que ahí tenemos un problema teórico, digamos, también importante a resolver, que me parece también crucial, porque es la única manera, digamos, de romper con el hiato entre lo individual y lo social, pero sin renunciar en ninguno de los dos, porque a veces tengo la impresión, digamos, que cuando decimos que hay que romper ese hiato, lo rompemos porque nos quedamos en uno básicamente o en el otro. Entonces ese para mí es otro de los desafíos. A nivel metodológico, muy bien. A nivel metodológico, digamos, yo voy a decir dos preocupaciones, hay muchísimas más, que tienen su origen, tengo que decirlo, en una metodología de investigación orientada a seguir y analizar prácticas educativas y procesos de innovación educativa. A lo mejor para otros, digamos, metodologías no responden igual, pero para mí sí, porque estas metodologías tienen dos objetivos y a mi juicio con cierta frecuencia olvidamos uno de los dos. Y los dos objetivos son: uno, mejorar las prácticas, pero el otro es generar conocimiento relevante que nos permita, digamos, escalar estos cambios a un nivel más general y amplio. Entonces yo creo que, al menos en nuestros trabajos, es una crítica, es una autocrítica. Tengo la impresión de que hemos entrado bien, comprendemos y analizamos esas mejoras, cómo se producen, pero el segundo objetivo de generar conocimiento relevante que nos permita escalar eso a fragmentos o a segmentos más amplios de los sistemas educativos, ahí no solamente tenemos problemas, sino que no sabemos muy bien cómo abordarlo. Probablemente lo que decía antes Elena, yo concuerdo, no se trata de escalar resultados de investigaciones. Eso se trata, digamos, de transferir o escalar a partir de teorías, pero para eso necesitamos marcos conceptuales muy sólidos. Cuando yo miro cuáles son los impactos que desde la psicología de la educación han tenido mayor repercusión a nivel educativo, me encuentro con teorías fuertes, las humanistas, las conductistas, pero no me encuentro en general con resultados de investigación en particular. Entonces, no sé, también ahí lo dejo y es una reflexión. Desde el punto de vista metodológico hay dos problemas que me preocupan mucho. Uno es el de la escalabilidad, no voy a decir más sobre él, pero otro que me preocupa mucho es el de la sostenibilidad. No he oído aquí todos los días, digamos, la cantidad de datos, el tiempo que nos ha llevado, esto. Eso quiere decir que hacemos un tipo de investigación que es poco sostenible, y es poco sostenible porque requiere una gran dedicación por parte del profesorado, que situamos como patterns, ¿no? como asociados de nuestra investigación, les pedimos que colaboren y además lo teorizamos, pero eso requiere una cantidad de esfuerzo y de tiempo por su parte en unas condiciones que no tienen. Requiere también, digamos, una gran dedicación y nuestra, o sea, eso además le añadimos que tenemos un poco, yo al menos lo confieso, el síndrome de Diógenes, que siempre recojo infinitamente más datos de los que luego termino analizando porque no podemos, pero siempre tenemos miedo de no tener bastante y por lo tanto vamos acumulando datos, pues ahí tenemos un problema serio. Tenemos un problema serio, porque no sé hasta qué punto es sostenible. Y a esa sostenibilidad luego se le añade, pues lo que decía Manuel, y lo que sabemos todos, ¿no? Que en nuestras instituciones el conocimiento que generamos y este tipo de investigación, digamos que como mínimo es de segunda división, por no decir de tercera, ¿no? Porque no es un conocimiento, al menos en mi institución, en otras no es así, pues que tiene dificultades. Entonces esos dos retos me parece que a nivel metodológico a mí me preocupan. Pasamos a la última intervención de esta segunda ronda y luego damos la palabra a Red. Bueno, pues no es raro, pero hay una enorme coincidencia en
las cosas que vamos a plantear. Yo hablaba ayer con Mariana y no lo quise hablar con César porque no quise que hubiera una influencia mutua, pero al final pues resulta que las construcciones conjuntas tienen algo que ver. A mí, en el plano teórico, me preocupa algo que enunciamos, pero que yo creo que, por lo menos yo, no soy capaz de llevar realmente luego a la teoría de la investigación, que es que el paso de Inter-Intra famoso es una reconstrucción, ¿no? Mis alumnos lo entienden como que estaba aquí y ahora está aquí. Entonces, no es casualidad que lo entendamos así. Y si pudiéramos explicar mejor qué es lo que se reconstruye, porque no solo se reconstruye el contenido, significado, sino que se reconstruye. Bueno, creo que hay gente que, Juan del Val decía, pero Elena, ¿cómo te puede gustar Piaget? Digo, Vygotsky. ¿Por qué, Juan? Pero si es un empirista social. Bueno, o sea que, pero claro, si no estás atento, puedes acabar casi viéndolo así. La complejidad de entender esto, yo creo que es algo que debemos tener en cuenta cuando formamos docentes. Yo me reconozco sobre todo en una identidad de docente. Y lo que me da muchísimo miedo cuando veo a mis estudiantes y veo a los profes es que el atractivo de una teoría que dice que la zona de desarrollo próximo, nosotros generamos desarrollo, tenemos influencia educativa, ¿cómo no va a ser atractiva educativamente? Entonces la gente dice, no, yo soy, pero hay que cooperar, lo social, y no entienden nada, y lo digo con todo el respeto, porque no les hemos ayudado a entender, pero cooperar ¿cómo? ¿Pero qué es lo que está pasando para cooperar? ¿Cuáles son los procesos psicológicos que se están poniendo en marcha? Porque dicen cooperar, pero luego no admiten que una persona enseñe a otra y la que está enseñando consideren que aprenda, porque no ven la función de la explicitación. No sé si me estoy explicando. Entonces, es una trivialización de la teoría sociocultural que es normal. A ver, no estoy haciendo un juicio de valor de malos, buenos, más bien si hubiera malos seríamos nosotros que somos quienes les enseñamos. Entonces, eso es una cosa que me preocupa. Y luego, a mí me preocupa lo que César ha explicado, ha señalado, de esta dimensión mucho más micro, ¿no? de la mediación semiótica actuando en inter-intra en una relación personal, que bueno, se entiende, es mucho más difícil trasladarla para ver cómo se actúa en los marcos sociales e institucionales. O sea, qué mensajes se están mandando, qué discursos que nos construyen tanto como la interacción con otro. Y eso me preocupa como idea teórica y me preocupa mucho en la investigación. Porque, por ejemplo, ¿cómo se conjugan los dos? ¿Vamos a poder abarcar los dos? Porque incluso si los entendemos, es abarcable una investigación que hace estos dos. Y cierro con un ejemplo. Si tenemos suerte, que yo creo que sí, quizá tengamos un proyecto común con AINA dentro de poco. Y intentamos entender cómo las experiencias de desafección, cómo la construcción se explica. Bueno, pues hay un plano inter-intra seguro, pero hay un plano de cómo está organizada la ordenación de la secundaria, de cómo están organizados los institutos, del tipo de... y cómo lo metemos todo en un análisis macro, micro, todo ello desde mediación, no sé si entenderme, parece tremendo. Y sabemos menos, pero es que además aplicarlo a mí me parece mucho más difícil, lo cual lo único que tiene que hacer es que estemos atentos y lleguemos hasta donde podamos. Y ya está, no me pasa nada. Pues muchas gracias a los cinco. Voy a hacer un cambio que seguro que Ana me lo ha intentado transmitir telepáticamente. En lugar de daros la palabra ahora para que entre vosotros debatáis, como nos quedan 20 minutos, si os parece, ampliamos la polifonía para este lado y os animamos no solo a... Bueno, se pueden hacer preguntas, por supuesto, pero ya veo manos, a compartir reflexiones, retos, ¿vale? Silvia, por ahí.
Hola, buenas. Bueno, voy a poneros un poco en contexto. Yo soy logopeda y cuando vine a este congreso pues me encontraba un poco como diciendo, a ver dónde encajo con todo esto. Pero bueno, quería comentaros de las cosas que habéis hablado, aparte de todo lo que es el congreso en sí. Quiero daros las gracias por habéis hecho esta parte de comunicación y esta mesa de última. Quería recoger algunas ideas, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Cintia del desarrollo. Yo misma trabajo en desarrollo y me interesa mucho, evidentemente. La parte que ha dicho también César de la parte del activismo y la política con la educación y muchas otras cosas que hemos escuchado aquí, pero concretamente en eso. Y bueno, quería hablar también de que una de las cosas que me parece muy interesante también que ha dicho César es lo de la terminología. Una cosa que he podido echar en falta y quizá, pero no como crítica, sino simplemente como propuesta, que hubiera algún lugar de discusión en el que se discutiera sobre la terminología, porque creo que se están hablando aquí de cosas muy delicadas a veces y de temas, y no solamente para los que parece que venimos de otro sitio totalmente, pero en realidad es lo mismo porque al final trabajamos con personas. La parte esa de poder saber de qué estamos hablando y compartir ese sistema común precisamente, ¿no?, de comunicación. Y me gustaría pues simplemente plantear que a mí, por ejemplo, una cosa que me ha faltado, pero no lo digo como tampoco crítica, sino simplemente en todo este tema de los discursos y la interacción, etcétera, cómo se ve también la interacción respecto a, por ejemplo, profesionales de ciencias de la salud, ¿no?, que también tienen esa influencia política en las personas, porque muchos de ellos ejercen una autoridad hacia, por ejemplo, el médico, logopeda yo misma, que trabajan en un contexto clínico en el que muchas veces es muy unidireccional, y ahora pues hay mucha gente que también está mirando en internet cosas, todo el tema también de las fake news que ha salido aquí, todo eso, y a veces intenta comunicarse con el clínico y porque ya saben cosas, ya no funciona lo de que el médico te diga haz esto, ya la persona viene ya también con un discurso, etcétera. Y bueno, pues cómo veríais también esa parte de incluir también esa comunicación que existe en ese tipo de entornos, que aquí por ejemplo nos han tratado, pues no sé qué pensáis de esa forma ese análisis también que se podría hacer sobre este tipo de interacciones también que se dan, que a veces incluso vienen pues de una familia, la familia, el clínico, etcétera. Y a mí, por ejemplo, pues me ha faltado como esa visión, a pesar de que yo trabajo en la Facultad de Psicología y tuve que hacer psicología para hacer doctorado, etcétera, porque al final es muy interdisciplinar todo, pero bueno, simplemente como veis ese tipo de también interacción que se puede dar también en este tipo de contextos en los que son también educativos en cierto modo, pero no tan educativos como un entorno educativo, pero que esos profesionales ejercen eso. Y muchas veces muchos trabajan pues, con las personas que hemos hablado con discapacidad en esos entornos, y bueno, ahora también hay unas prácticas más centradas en la familia, pero no todos los profesionales llegan a aplicar, a introducir esas prácticas más interactivas, ¿no?, más de considerar a la persona con la que estás tratando no como un paciente, que precisamente la palabra lo dice, ¿no?, sino como alguien con quien puedes colaborar y generar pues eso, un diálogo, ¿no? Entonces, bueno, pues quería daros las gracias porque he aprendido muchísimo, porque siempre está bien escuchar otros discursos que, no sé, muchas gracias, Silvia. Si os parece, recopilamos todos los comentarios, reflexiones y luego, si nos da tiempo, contestamos, y si no, en el café. José Francisco, ¿está por aquí? Ah, bueno, Guaina. Yo quería aprovechar la oportunidad porque ¿se oye? Bien. Hoy es un encuentro de varias personas que han estado de alguna manera en mi historia como psicólogo, y solamente hacer un reconocimiento al trabajo de la profesora Lacasa, a profesor de la Mata, a Cintia, que me ha acogido en estos últimos años, al profesor César Cole y a Elena, porque estando en América, cuando era un chiquillo que estudiaba psicología, eran los nombres que teníamos, eran las lecturas que hacíamos, Cubero, Santa María, Palacios, Honrubia, en fin, eran los nombres con los que nos educábamos en relación con la idea de educación, y cuando los he visto aquí es como ese momento de decir cómo llegó hasta América también el trabajo de ustedes y cómo nos impactó, cómo nos
permitió entender a Piaget a pesar de no estar en Ginebra, cómo nos permitió usar la teoría de Piaget para desarrollar cosas, y cómo, por lo menos en mi caso, terminé yéndome a Brasil y encontrándome que en Brasil había muy poco conocimiento sobre el grupo de estrategias, por ejemplo, de Ginebra, y cómo esto ha sido una oportunidad para ampliar ese trabajo. Yo solamente quería realmente hacer un reconocimiento porque el trabajo de ustedes ha sido un trabajo que salió de España y que impactó la vida de mucha gente y de muchos de mis colegas en América que sé que han tenido beneficiándose del trabajo que ustedes hicieron durante estos años. Muchas gracias. Francisco. Aina. Gracias. Vale, yo también, es inevitable, primero quiero agradecer por la forma y el contenido de esta mesa. Me ha parecido espectacular, aquí con los compañeros lo íbamos diciendo, una pasada, así que muchísimas gracias. Y en particular quiero dar las gracias a César y a Elena, porque desde hoy ya os conozco a los 5, pero mi madre es maestra, misma generación que César, y yo me he criado con el discurso Maraval, Marchesi, Coll. Entonces, creo que realmente los 5, pero a quien yo conocía es a vosotros 2, creo que sois un ejemplo de rigor, generosidad y proximidad que es brutal. Y César decía, no solo hacer bien la investigación, sino hacer el bien con la investigación. Y creo que vosotros mostráis que también es importante hacer el bien en la academia. Hacéis una academia mejor y me parece espectacular, así que gracias. También gracias por presentarnos con Marianne. Y 2 comentarios más. Bueno, un comentario y una pregunta para Pilar. El comentario es que con este reto que comentabais de lo micro y lo macro, la estructura y la agencia, creo que claramente se pone de manifiesto que necesitamos generar formas de colaboración de verdad entre la psicología, la sociología y la pedagogía, porque claramente, desde mi ignorancia, perdonadme, pero la psicología vais de dentro para afuera y la sociología vamos de fuera para adentro, simplificando. Pero creo que aquí hay muchas cosas que nos perdemos y que esto es un espacio de colaboración brutal. Y mi pregunta para Pilar, me ha parecido espectacular tu presentación. Has dicho que uno de los retos para ti era el concepto de práctica como unidad de análisis. Entonces me gustaría preguntarte si nos puedes ampliar cómo se concretan este reto en lo teórico y lo metodológico. Merci. Fenomenal. Vamos a seguir dando las palabras y a lo mejor te lo tienen que contestar con un cafecito en un rato, ¿vale? Sí, si da tiempo sí que le contestamos las preguntas. Adriana había pedido por allí. ¿Más manos? ¿Iván? ¿María? ¿Por saber todas las manos? Vale, por allí, vale. Bueno, pues ya. No. Ahora sí. Yo igualmente me sumo a los agradecimientos. Yo conocí a César Coll hace 15 años y leyó mi tesis de maestría, que era sobre construcción de pensamiento histórico a través de pensamiento narrativo. Hoy me ha hecho mucho eco muchas de las cosas que han dicho Jerome Brunner, por ejemplo, a quien utilicé mucho en mi tesis. Pasé un mes en Madrid, un mes en Barcelona. Allí conocí a Juan del Val, quien se mostró muy escéptico con mi propuesta, pero yo creo que viví lo sociocultural desde la interacción viva, práctica, intersubjetiva, sensible y humana de estos 2 profesores, de César Coll y de Juan del Val, quienes me conectaron con otras personas. Recuerdo que César me dijo, tienes que hablar con alguien de didáctica de ciencias sociales, y bueno, terminé allí conversando con varias personas y entendiendo que si bien hay discrepancias teóricas,
e incluso ideológicas, justamente lo sociocultural se vive desde la posibilidad de ese diálogo de saberes. Entonces, pues por supuesto yo me sumo a las felicitaciones y agradeciendo esta posibilidad de volverme a encontrar con César, que en su momento me ofreció muchas luces, aun cuando no se encontraba muy convencido de mi propuesta. Así que mi pregunta va por el lado de algo que se propuso el primer día y que me quedó sonando mucho, y era la política de los afectos, porque yo lo sociocultural lo he ido transitando luego hacia lo político, hacia ese agenciamiento político-pedagógico, y creo que desde ahí he dado el paso en mi país a que las investigaciones, además de entender lo intra y lo inter desde lo subjetivo y desde la interacción, también sea intercultural. Entonces me parece que la posibilidad de entender al sujeto político desde lo sociohistórico y desde lo sociocultural y desde esa capacidad de agenciamiento tiene un lugar importante en términos de esa política de los afectos que en últimas permea todas las relaciones o de esas emociones políticas que son la manera más concreta de vivir y de pasar de la teoría a la práctica en términos de lo que significa ser generoso y ser un buen ser humano y entender esos gestos pedagógicos que tenemos entre profesoras y estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Por allí, Ana, bueno, María, sí, ahí, María, Iván y allí Andrea. Bueno, lo primero, como organizadora previa con Manolo en Carmona, felicidades por el pedazo de congreso, es realmente genial. La mesa ha sido genial para mí, estoy emocionada por ser parte del proceso, pero por todo lo que me queda que aprender de gente como vosotros y de la gente que viene. Así que mil gracias a la organización. Reto. Para mí, César lo decía y también Manuel, creo que actuamos más o menos bien, actuamos políticamente y tenemos que seguir buscando la justicia social. Retomando a Manolo, tenemos que trabajar con y aprender de otros enfoques y de otras disciplinas. Lo hacemos, pero podemos seguir haciéndolo más. Para mí es un reto personal y creo que nos queda pendiente a todos, a todas, y a mí desde luego, y muy importante. Y salió el primer día y como me he perdido algunas, pues lo mismo ha salido más, pero me lo he perdido. Creo que tenemos que trasladar más y problematizar más en nuestra investigación sociocultural sobre el desarrollo del psiquismo y del aprendizaje, la organización social de género y las prácticas socializadoras de género. No obviar cómo eso influye en nuestras vidas, nuestras representaciones, nuestras decisiones, nuestro psiquismo en general, y incorporar esos aportes feminismos. Porque creo que realmente forma parte de esos discursos, de esas formas de vida, de esos escenarios sociales, que supuestamente, esas prácticas, que supuestamente analizamos cotidianamente, pero creo que lo obviamos tanto, lo damos tan por supuesto, que se nos olvida. Y forma parte del problema, de los problemas que tenemos las personas cotidianamente. En algunos casos se nota más, ¿no? Hablamos de víctimas de violencias machistas, pero en general generan los malestares de género, generan muchos problemas en nuestras vidas, y creo que tenemos que incorporarlos más y mejor a nuestra investigación sociocultural. Muchas gracias, María. Yo creo, he aprendido a expandir la voz con el diafragma, yo creo que se me escucha, desde escucharme el micrófono no lo soporto. Por ahí dicen que más o menos, quizás tienes una oportunidad para superarlo. Si me puedo decir, le expando para allá, porque esto de lado para todo el mundo.
En un principio, lo que me gustaría traer a colación aquí, en este debate, es un poco qué tipo de ciencia estamos también, qué nos toca vivir ahora. Esa continua pelea por publicar en un Q1, esa continua pelea por los certificados, por tener un modelo que sea con un montón de datos, que tenga un control experimental muy rígido, etc., etc. Y en base a esto, ¿qué papel, desde nuestras perspectivas, queremos dar a nuestras teorías? ¿No? Como ha dicho César, la teoría, los conceptos tienen que ser muy sólidos, pero ¿qué está pasando actualmente cuando los grandes éxitos en las investigaciones son aquellos que la teoría a lo mejor ocupa 2 párrafos, donde no hay una base teórica, donde no hay una argumentación de cuáles son esos conceptos que se van a estudiar, cómo se relacionan con otros trabajos? Y esto es algo que a mí personalmente me chirría mucho, argumentando funciones ejecutivas desde Piaget y de Vygotsky, y es una continua pelea porque los modelos que se manejan en modelos experimentales no mencionan nada de esto. Como, por Dios, desde el año 36 está el desarrollo de la intencionalidad en el nacimiento de la inteligencia y nadie ha osado mencionar a Piaget en una tarea de funcionamiento ejecutivo, aparte de la de teoría, para la tarea de la novela. Por lo tanto, esto es un reto que yo traigo a la mesa, que por cierto me ha encantado, me ha parecido fascinante, y que creo que deberíamos todos reflexionar un poquito sobre cómo podemos transmitir el valor que tiene una buena teoría, cómo los datos no se quedan únicamente en he conseguido publicar en un Q1, ya está, he acabado, voy a hacer una tarea totalmente diferente porque es más llamativo. Tiene que dar lugar a algo más, algo que tenga utilidad, como habéis dicho, para las políticas, para las prácticas educativas y para la sociedad en general. Muchas gracias, Iván. Andrea, no sé si hay alguna otra palabra. Pues terminamos con Andrea. Yo me sumo al agradecimiento porque es una pasada de congreso, de verdad la organización ha sido magnífica y es lo que decía a mis compañeros, es un congreso a la vieja usanza con toda la parte de interacción, la parte más afectiva que muchas veces se deja de lado, la parte de entretenimiento también que también se deja de lado. Y yo quería más que nada pensar un poco en voz alta en relación con lo que mencionan Elena y César respecto de los retos y respecto de la práctica, ¿vale? Yo creo que, como mencionaba César, las preocupaciones que tiene y los objetivos que tienen, lo que hacemos es mejorar las prácticas, pero también escalar, y yo creo que tenemos una deformación profesional, ¿no? Ya de compartimentalizar los objetivos, y es mejorar la práctica, objetivo 1, mejorar, aprender, ¿no? Identificar, explorar, analizar, objetivo 2. Y claro, yo creo que mejorar la práctica, evidentemente, es una función importante de la investigación que hacemos, pero es que no podemos mejorar la práctica a nivel escalar esta mejora en las prácticas si no hacemos que este conocimiento que generamos de alguna manera se concrete a nivel teórico. Yo creo que con el tiempo hemos tenido como mucho miedo a teorizar, a generalizar aquello. Es como, yo hice esto en esta población, en este contexto específico, y entonces solo mis conclusiones son en relación con este contexto específico y en estas condiciones. Hay que tener rigor y hay que considerar los alcances y las limitaciones de lo que hacemos, pero que nos quedamos como en esa parte, como decía el compañero también, de publico estos resultados en este contexto, en esta revista, y no nos atrevemos muchas veces a esto cómo lo puede escalar para que sea una teoría o para que contribuya a una explicación más de carácter teórico, porque como decía César y como mencionaba también Elena, la práctica educativa se modifica a partir de las teorías, no a partir de los resultados concretos extraídos en un contexto específico, sí que no, que es una teoría, ¿no? de la que parten los que toman las decisiones de política pública para poder implementar la práctica. No cogen los resultados concretos, sino cogen un modelo, cogen una teoría que les permite orientar pues, los cambios curriculares, las políticas públicas, las modificaciones como puede ser la integración, ¿no? O la inclusión ahora de las personas con S, o los servicios educativos, ¿no? Las redes de servicios educativos, la importancia del contexto. Es lo que gestiona y mejora las prácticas a nivel de políticas públicas. Entonces yo creo que aquí tendríamos que hacer un esfuerzo importante de juntar la mejora en la práctica, sí, en el contexto donde estamos trabajando, pero intentar escalar esto, intentar teorizar un poco más allá para que esta mejora que nosotros observamos en este contexto se pueda escalar a otros contextos y que pueda haber una influencia más en términos de políticas públicas, ¿no? A la hora de
de generar conocimiento que sea aprovechable y que llame la atención, ¿no?, de los que toman las decisiones de política pública para modificar cómo se plantea la educación en las escuelas. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Si os parece que son las 11 menos un minuto y no sabéis la satisfacción, os podéis imaginar la satisfacción que me genera poder acabar puntuales, cortamos aquí, nos vamos al café, no sin antes... Sí, uy. No pasa nada, no pasa nada. Algo que me parece que tiene que ver la sostenibilidad de la que hablaba César, pero la sostenibilidad institucional de lo sociocultural dentro del marco institucional que ha mencionado Iván, de la psicología y de la ciencia en general, que me parece que supone, yo diría, un reto fundamental. Quizá para dentro del campo de la psicología de educación quizás sea un campo un poco más habitable en ese sentido. El campo que yo más conozco es el llamado área de psicología básica, no tanto. La primera idea, creo que es posible sobrevivir sin vender el alma al diablo, creo que se puede, pero para mí hay dos cosas fundamentales. Una, la relación con otros enfoques. Nosotros hemos tenido que disimular a Vygotsky para conseguir proyectos, ¿sí?, o que no se notara demasiado, como lo que decía Luria o sea, como decía Brunner de Luria a propósito de la teoría de Pavlov, y por otra parte fortalecernos institucionalmente también dentro de la perspectiva sociocultural. Yo creo que congresos como este son fundamentales para quienes estáis empezando y podáis continuar investigando dentro de lo que creéis que debéis hacer sin veros arrastrados por el tsunami del Q1, etcétera, 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 que sabemos que nos cuesta más trabajo que a gente que hace otras cosas. Yo creo que, insisto, se puede sobrevivir sin vender el alma al diablo. Última intervención. Sí. 30 segundos es lo que me dan. Yo creo que hay... Muchas gracias por todos los comentarios. Creo que hay dos cosas para mí que sobresalen sobre todas las otras. Una es un poco de autocrítica. Es autocrítica para mí, ¿no? De un mayor rigor conceptual. Quizás sea difícil llegar a elaborar marcos teóricos, eso es una empresa muy grande, pero que todos nos exijamos más a nivel conceptual y que dejemos un poco de ser tan beatos con las nuevas modas y las nuevas tendencias y antes de adoptar nuevos términos, plantearnos desde dónde los adoptamos y explicitarlo, me parece que es fundamental. El otro tema tiene que ver con lo que decía Silvia, ¿no? Yo he tenido una experiencia hace poco de relación con médicos y te aseguro que cuando tú estás en una relación con un médico, el marco institucional marca toda la interacción y determina toda la interacción, y eso pasa, digamos, en todas las profesiones. Entonces, desde la perspectiva nuestra, tú dejas de ser una persona con un tal, tú eres un paciente, él es un médico y estás en un hospital y se acabó, y ahí las pautas vienen marcadas, y eso yo creo que pasa con casi todas las profesiones. Entonces no podemos seguir ignorando eso, no basta con analizar la interacción, hay que ver cómo ese marco, digamos, incide sobre eso, porque si no estamos... Y lo mismo pasa en la escuela, no nos damos cuenta porque, o en las universidades, o en los congresos, la interacción que tenemos aquí viene marcada porque esto es un marco muy determinado. Gracias. Muchas gracias. Pues ahora sí, muchas gracias a todos y sobre todo muchísimas gracias a los 5 ponentes que nos han acompañado.